Buenas noches, Alejandro. Tenemos un tema de macroeconomía supremamente importante para traders. Bien, un saludo para todos los integrantes de la sala. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. Soy educador profesional de Iron Forex para Latinoamérica. El día de hoy vamos a compartir una clase en lo que tiene que ver con macroeconomía, que estamos viendo precisamente con una gran colega, compañera y amiga en la cual estamos formándonos desde las fuertes raíces de conocer y de entender no solamente la economía, sino entender el manejo de la herramienta más importante que nosotros tenemos a la hora de hacer trading. Así que quiero que me coloquen todos en el chat, ¿cuál es la herramienta más importante que tenemos a la hora de hacer trading? ¿Cuál es? ¿Serán las plataformas? ¿Será TradingView? ¿Será IQ Option? ¿Será la línea de tendencia? ¿Serán los patrones armónicos? ¿Será la gestión? No. Exacto. Muy bien. Felicitaciones a Ana Gómez. El dinero. El dinero es la herramienta número uno que nosotros debemos de aprender a reconocer y por eso es imperante que nosotros podamos entender no solamente desde su historia, su comportamiento, sus fórmulas, funciones y a través de esta gran profesional que nos va a acompañar el día de hoy, vamos a empezar a conocer un poquito más allá, ¿ok? Le recuerdo a todos la nota legal. Esto es un material educativo que no debe tener incidencias dentro de sus inversiones. Les recuerdo a todos que los mercados financieros conllevan riesgos y que son tu responsabilidad. Manéjalo con gestión y con racionalidad. Latin Trading Company y Iron Forex no se hacen responsables de tus estrategias de inversión ni de tus resultados. Somos marcas registradas y patentadas bajo leyes de protección de contenido. Por lo tanto, el uso de este material sin previa autorización de Latin Trading incurrirá en delitos federales internacionales. Me regalan todos un 5 si nos exoneran de responsabilidades y riesgos a la hora de recibir este tipo de información. Muchas gracias a los asistentes. Excelente. Bueno, y voy a dejarlos en compañía, no sin antes darle un fuerte saludo a la profesora María Teresa Cabezas, quien decana en finanzas, hoy nos va a compartir. Profe, nos escucha. Buenas noches. Buenas noches, profesor Juan, ¿me escuchas? Perfectamente te escuchamos, profe. Un saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de seguir inculcando conocimientos a todos estos grandes profesionales y que sigan incrementando mucho más sus beneficios dentro de este programa de trading. Listo. Bueno, vamos a dejarla, profe, la dejo usted en compañía de los adultos. Presente usted mismo su propio perfil y le damos continuidad a la clase. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir a este taller de conocimiento para incrementar aún más todo lo que es en cuanto a economía, finanzas y sobre todo lo que es el tema de hoy, que es la parte inflacionaria. Bueno, mi nombre es María Teresa Cabezas. Yo creo que ya algunos de los muchachos ya habían estado en algunas ocasiones con nosotros, tanto con el profesor Juan como conmigo. Yo soy contador público, especialista en tributos y profesional en el área administrativa, contable y económica. Nosotros vamos a ver el día de hoy, o en la noche de hoy, mejor dicho, un poco más de lo que es el tema inflacionario, puesto que es un punto muy importante para que ustedes sepan evaluar y sepan distinguir los diferentes riesgos en cuanto a cómo invertir el dinero en diferentes situaciones económicas y financieras. Muy bien. Bueno, entonces, continuando por aquí,
con la presentación mientras van entrando más personas al Zoom. Vamos a ir entendiendo el contenido que va a tener este especial del día de hoy. ¿Listo? Vamos a tener primero que todo las definiciones de la inflación y de la deflación. Vamos a tener los costes, vamos a tener los grados, causas, métodos, problemas, fenómenos económicos que se manifiesten. Vamos a tener lo que tiene que ver con los niveles de precio y todo esto luego lo vamos a asociar a lo que tiene que ver con los gráficos y obviamente con el mundo del trading. Entonces, si todos hacemos trading y aún no entendemos la tasa de interés, si aún no entendemos la tasa de desempleo, si aún no entendemos el precio, el Producto Interno Bruto, pues vamos a empezar desde por aquí, ¿listo? Vamos a entender primero qué es el fenómeno, luego los factores que lo causan y vamos a ir desenvolviendo todo este tema para poder luego llevarlo a los gráficos y sacarle la mayor rentabilidad y provecho a la búsqueda de oportunidades. Bueno, profe, volvió por aquí, profe. Excelente. Listo. Vamos a continuar. Así como lo dice el profesor Juan, vamos a ver primero lo que es este fenómeno, ¿no?, que se llama inflación, ¿no? De acuerdo acá a la diapositiva, dice que es un aumento sostenido a nivel general en un país, ya puede ser a nivel general o parcial, ¿sí?, de un sector económico en los precios de sus artículos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos ver dentro de una economía o la economía de diferentes países cómo se puede ver afectado a través de la inflación. ¿Cómo lo podemos ver? A través de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Eso lo habíamos visto también en clases anteriores. De cómo nosotros, a través del tiempo, podemos comprar o podemos adquirir menores bienes y servicios con la misma cantidad de dinero que hacíamos en tiempos anteriores. Colocábamos un ejemplo muy práctico en la clase pasada, donde tú con 10,000 pesos hace un año, vamos a colocar un tiempo un poco más corto, podías comprar ciertos artículos, ya sea de comida, que sean básicos y elementales para vivir. Hoy por hoy, tú puedes ir a comprar esos mismos artículos con los mismos 10,000 pesos y ves que no los puedes adquirir en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Que el fenómeno de la inflación ha ido subiendo en ese sistema económico. Tu poder adquisitivo ya no es el mismo de unos años o de años anteriores. Aquí más en líneas más abajo dice, es el incremento en la cantidad de dinero necesaria para comprar la misma cantidad de productos, lo que les acababa de explicar. Cada vez el dinero se hace más escaso o tiene un poder más bajo para poder comprar los mismos artículos. Sé que es un índice económico que en cierta forma refleja el nivel de estabilidad de un país. Hay países que muestran inflación y otros que demuestran hiperinflación. ¿Alguien en la sala me puede indicar, dentro de sus conocimientos básicos, qué sería una hiperinflación y qué diferencia tendría entre una inflación medianamente estable, por decir algo, este concepto? ¿Alguien en la sala pudiera explicar con sus propias palabras qué significaría la hiperinflación? Lo pueden escribir a través del chat. Asociándolo también a dentro de nuestras inversiones de trading, nos diríamos que ahorrar nuestro dinero debajo del colchón y no hacer ningún movimiento financiero con él. Estaríamos diciendo que cada vez seríamos más pobres y cada vez con esa cantidad de dinero podríamos comprar menos cosas a través del paso del tiempo. Exactamente. La hiperinflación es un fenómeno donde se incrementa diariamente o por periodos o lapsos de tiempo más cortos sin
tener un tipo de control. Aquí nos indica Arnulfo que cuando los precios suben más de lo que está previsto y nuestro dinero ya no alcanza. Muy bien. Y además lo hace de una forma muy acelerada. Hay países donde, voy a colocar un ejemplo muy básico que ahora es uno de las puntas del iceberg dentro de la economía mundial, que es el país que es Venezuela. Muy bien, Luis. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela tiene una hiperinflación. ¿Por qué? Porque todos los días hay una alza en los precios. Hay niveles donde el sistema inflacionario es más estable, países europeos donde un sistema económico es más fuerte. Los países latinoamericanos, en su mayoría, sufren de una inflación mucho más alta que estas economías estables. Pero este país en particular está sufriendo un sistema económico inflacionario que está afectando, eso lo vamos a ver en otras diapositivas, a las economías de otros países. ¿Por qué? Porque ya este sistema ya no solamente es económico, sino también que va más allá, como en la parte social. Vamos a seguir acá, donde indica en la próxima diapositiva cuáles son esos costos de la inflación. Lo que hablamos primeramente, que es la pérdida del poder adquisitivo. Esa es la principal característica de un sistema inflacionario. Los efectos en el ahorro. Mientras tú no tengas el poder adquisitivo necesario para poder adquirir los bienes y servicios básicos, por supuesto vas a tener menos posibilidad de tener un ahorro. Los efectos en la tasa de interés. En la tasa de interés bancaria, por supuesto, se ven afectados y se ven en un alza. ¿Por qué? Porque estos mismos sistemas están tratando de subsistir con este sistema económico. ¿Cómo lo hacen? A través de sus mismos inversionistas o de sus mismos accionistas dentro de ese sistema bancario. ¿Cómo lo hacen? Subiendo sus tasas de interés. Y las tasas de interés ya no se vuelven pasivas, sino que cada día se vuelven activas. ¿Qué quiere decir? Que se van incrementando mucho más aceleradamente. Efectos de la competitividad nacional. Este punto es importante también. ¿Por qué? Nos dice José Montenegro que hay un descontrol en esa área, ya que a diario todo aumenta su precio. Muy bien, exactamente. Es lo que estábamos explicando. Estos efectos en la competitividad nacional. Como les estaba indicando, todos los países se ven afectados, aunque usted no lo crea, con la economía de un país en particular. Todos comienzan, ¿no? Comienzan a verse o a reflejarse cómo afectan o no a ese sistema de ese país en particular. ¿En qué sentido? Comienzan a tratar de tener más acciones, comienzan a tener más exportación a ese país, puesto que ese mismo sistema no permite que el país en sí, que se ve afectado por la inflación, pueda producir sus mismos productos. ¿Qué hace? Que los otros países puedan intervenir de una u otra manera y modifiquen ese sistema económico. La incertidumbre. Estas personas o el común dentro de ese país o los mismos sistemas gubernamentales de ese país se ven afectados en la incertidumbre porque no se sabe qué puede suceder más adelante. No se sabe si la economía puede mejorar o en consecuencia puede empeorar. Y el malestar laboral. ¿Cuál es el malestar laboral? Que ya, pues, los sueldos, en vez de aumentar, o pueden aumentar en cifras, pero cuando se ve ese sistema económico, esas cifras no sirven para nada, porque mientras más aumenta el salario, pues más aumentan los productos. Y el sistema adquisitivo se hace igual difícil para poder obtener los bienes y servicios. ¿Hasta este momento van entendiendo? Por favor, un 5 si entienden. 5 al chat, O sí. van a la par. Muy bien. Para complementar los costes de la inflación más importantes que los traders debemos de mantener en cuenta es, por cada movimiento de inflación bancario, también hay una meta y en esa meta hay una confianza
en la cual las personas le pueden creer o no a su banco central si puede llegar a esa meta inflacionaria que les permita a ese país tener una estabilidad o un crecimiento o proyección económico. Los traders mantenemos muy pendientes de los movimientos de la inflación porque van a acarrear decisiones de los empresarios más importantes de ese país que se ven afectados en el movimiento de los efectos en la tasa de interés. Ahí, en ese punto es, para resumirlo, movimiento de puntos de inflación es igual a movimiento de tasa de interés. Movimiento de tasa de interés es igual a oportunidad o no oportunidad. Es decir, si los inversores estaban buscando una tasa de interés donde pudieran sacar la mayor rentabilidad y suben las tasas de interés, es decir, bajaría la rentabilidad, a los inversores no les convendría entrar a comprar esta divisa, es decir, un euro, un dólar, que muevan una tasa de interés, automáticamente se van a salir todos de ellos. ¿Qué cree que van a pasar en los gráficos cuando mueven las tasas de interés en el alza? ¿Qué pasaría en el eurodólar si subiera la tasa de interés en la Fed? ¿Qué pasaría automáticamente con los inversores y con el gráfico? Colocan en el chat, chicos, y vamos dándole continuidad. Continúe, profe. Ese punto es muy importante, profesor Juan, tocarlo. ¿Por qué? Porque cuando tienes esa incertidumbre y cuando estás jugando o estás colocando en riesgo tu dinero, ¿sí? En vez de aumentarlo, lo vas a disminuir con una tasa de inflación sumamente alta. Estos puntos son, como le estamos diciendo, primordiales, porque tú no vas a colocar tu dinero en una transacción donde la inflación sea sumamente alta con un riesgo elevado de perder. Entonces, de tomar en cuenta todos estos puntos primordiales para poder hacer una inversión. Muchas veces pensamos que la inversión o el tener el dinero o colocar el dinero en ciertas transacciones es fácil, no lo es, porque hay que tomar puntos muy relevantes. La inflación es uno de ellos, donde te puede hacer bajar en un segundo. Entonces, es primordial tomar en cuenta todos estos aspectos. Aquí nos indican cuál es la diferencia entre inflación y devaluación. Vamos a ver acá. Estamos hablando que la inflación es un proceso de alza general de precios o también de disminución del poder de compra o de la moneda al interior del país. Es lo que estamos hablando ya desde hace unos minutos atrás. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda dentro de un sistema económico en un país indicado. ¿Qué es la devaluación? Dice, por otro lado, es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional en términos de las monedas o divisas de otros países. Todos los países tienen una moneda en específico. Colocando el ejemplo, que estamos hablando de uno de los países más afectados a nivel mundial por la inflación, que es el bolívar, en comparación del dólar, tiene una devaluación, podemos decirlo, de un 98, 99%, donde el poder adquisitivo de un dólar supera en números al de un bolívar. Eso es una devaluación. El bolívar está devaluado ante una moneda fuerte como es el dólar. Inclusive está devaluado ante una moneda como es el peso colombiano y las diferentes monedas a nivel latinoamericano. Esa es la comparación de cómo se ve la moneda de un país frente a la moneda de otro país muy diferente a la de la economía que estamos hablando. Entonces, es la paridad entre una moneda y otra, cómo se ve a nivel económico de manera internacional. Esa es la diferencia entre inflación
y devaluación. Perfecto, profe. Y es ahí donde nosotros entramos como trader, buscar estos imbalance, estos movimientos donde el valor de una moneda en respecto de otra es lo que estamos buscando, esta correlación de fuerza relativa donde hay estos desequilibrios, porque nosotros, si ustedes han notado, nosotros trabajamos sobre dos divisas, euro dólar, NZ de dólar, libra dólar, franco, pero el dólar siempre está en los pares mayores, pero hay unos cruces donde digamos un NZD con yen japonés y estos cruces son importantes entender porque estamos enfrentando una divisa con otra divisa y estamos buscando la segunda palabra que está aquí. No la inflación, estamos buscando la devaluación. Mientras más devaluación tenga una divisa con otra, entonces, si va a haber una noticia negativa del euro dólar y van a haber movimientos fuertes del euro dólar, pero el dólar también tiene una noticia positiva, es decir, se contrarrestan entre las dos por su fuerza y no habría un movimiento muy fuerte de PITS. Ahora, si yo me voy a una noticia de, digamos, de una alza de una tasa de interés de una moneda como la australiana, el dólar australiano, entonces, si yo veo que está débil el dólar australiano y el dólar está fuerte, ¿dónde me convendría más operar? ¿En el euro dólar o en el australiano dólar, sabiendo que tengo dos fuertes o tengo un débil y tengo un fuerte? Continuemos, profe. Exactamente. Cuando vemos la comparación de una moneda con otra, es donde ustedes en sus operaciones financieras deben tomar atención a ver en cuál de ellas pueden o no invertir. Aquí hay uno de los comentarios que dice, entonces se podría decir que la inflación o hiperinflación afecta también directamente a la moneda de un país y eso lleva a una devaluación. Exactamente así es. Por consecuencia de la inflación y de la hiperinflación es donde viene la devaluación de la moneda en frente de otras. Y acá nos indica Luis, dice, un dólar equivaldría a 180 millones de bolívares sin eliminarle los ceros que se le eliminó con anterioridad. Exactamente. Hablamos también en clases anteriores donde estos países con inflación o hiperinflación aumentan sus ceros a la moneda. Error garrafal, porque piensan que aumentándole los ceros aumenta el poder adquisitivo y así no es. Hablábamos también en clases anteriores donde las monedas más fuertes son con su denominación en la moneda más pequeña. Como el dólar, su billete más grande es $100. Ahora, vean por el ejemplo de este país, Venezuela, donde su billete tiene más cantidad de ceros, quiere decir que está en más problemas financieros, porque aumenta su denominación en el billete. Ahí donde ustedes pueden ver cómo un país incrementa su inflación. Seguimos con las consecuencias de la inflación. ¿Cuáles son esas consecuencias? Uno, la disminución del poder adquisitivo, que es lo que hemos venido hablando. Dos, la alza en los precios. Tres, disminución de la rentabilidad de los proyectos o negocios. ¿Por qué? Porque tienes más posibilidades de perder en un negocio o en una inversión. ¿Por qué? Porque la moneda ya no va a ser la misma, porque el poder adquisitivo ya no es el mismo y porque la rentabilidad no es la misma. Quiebra de empresas. ¿Por qué se da la quiebra de empresas? Porque hay menos inyección de dinero y menos productividad. Al no tener la productividad necesaria, pues ya tienes más tasa de desempleo, puesto que no puedes subsistir para poder tener un personal adecuado o una cantidad de personal que en algún momento tenías y ya tienes que hacer lo que famosamente llamamos una reducción de personal porque ya tu estabilidad económica no te permite poder generar más tasa de empleo y problemas sociales. Al tener estos problemas económicos,
Y con esta tasa de desempleo, ¿qué se puede incrementar? Se incrementa la delincuencia, se incrementa mucho más la escasez en todos los aspectos y por lo tanto, pues ya las personas, ya esto se convierte en un fenómeno social donde, vuelvo a colocar el ejemplo, ¿por qué lo nombro tanto? Porque es el país que más ha afectado a nivel mundial, uno de los países más afectados a nivel mundial en este género. ¿Qué sucede con este país lastimosamente? Al tener este problema económico, que se convierte también en un problema social, hace que las personas ya no puedan tener la misma calidad de vida y por lo tanto ocurre esta migración de personas hacia otros países, donde afecta también económicamente a esos países. ¿Por qué? Porque ya el empleo o la tasa de empleo no es la misma, porque la producción cambia, porque existen niveles sociales donde se incrementa igualmente la delincuencia, las razones de que ya no tienes la misma estabilidad económica y entonces esto genera fenómenos sociales importantes dentro de otros países que se ven afectados por esto. Perfecto. Además también del malestar social, del no tener lo que otras personas sí pueden obtener. Y de esta manera, no solamente la inseguridad y este tipo de conductas de como la migración, sino que aparte de esto, vamos a ver corrupción dentro de los entes gubernamentales, vamos a ver derroches de gasto público, vamos a ver cómo los bancos a través de las alzas de las tasas pueden aprovechar a los pobres empresarios que quieren intentar sobrevivir con préstamos, en fin, al final las consecuencias de la inflación estamos viendo que son bastante negativas, pero como para, digamos, el efecto trader no tiene una incidencia como tal tan importante más allá de lo que son los traders que invierten sobre empresas, ¿ok? Ahí sí es bastante importante esto, pero en nuestra vida cotidiana y personal, de nada nos serviría ganar mucho dinero dentro del mundo del trading si no entendemos cómo tenemos que pagar los impuestos en nuestros países, qué es lo que está pasando con nuestro país. Y Zoom precisamente nos hace abrir los ojos hacia tener un mejor concepto. Precisamente de esa palabra vamos a continuar, profe, hacia los conceptos. Exacto. Dentro de los conceptos importantes que vemos dentro del sistema inflacionario, tenemos lo que es el poder adquisitivo, dice la capacidad de compra de la moneda nacional en un periodo de tiempo, lo que estábamos hablando de cómo podemos adquirir diferentes productos o los mismos productos en diferentes periodos, donde se va perdiendo esa capacidad económica por este proceso inflacionario. Hablamos también de lo que era la devaluación, que era la disminución del poder adquisitivo de la moneda nacional con relación a las monedas de otros países, que ya hicimos la comparación. Aquí nos habla del dinero inorgánico, dice que es la moneda emitida por las autoridades de una nación sin su correspondiente respaldo en oro u otra moneda más fuerte. ¿Sí? Hay monedas que no se ven como un billete, pero que también afectan al sistema económico. ¿Sí? Que es lo que estamos hablando y lo que está ahora en el tope, puesto que todas estas monedas virtuales, ¿sí? Han ido afectando de manera positiva o en algunas de manera negativa el sistema económico de un país. ¿Qué es lo que ustedes están solidarizando en este momento como trader, donde a través de una moneda virtual o no, pueden incrementar, quieren incrementar y quieren fortalecer mucho más su sistema económico? Exacto. También complementar lo que desde la isla de Yarta, desde sus inicios, los seres humanos buscamos cómo darle valor a ciertas cosas que muchas veces no lo tenían. En el caso de la fiebre de los tulipanes, también vimos este fenómeno de darle valor, más no precio, es decir, un valor diferente al precio que debe de llevar. Y por correspondiente, el Bitcoin o las monedas criptográficas que no tienen ese respaldo, pero también hay otro dinero inorgánico que no es emitido precisamente por nosotros de ese valor, es la expansión monetaria. Y es aquí donde quiero, colocar un alto. El dólar,
y quiero que revisen un índice que se llama M2. Quiero que lo busquen en TradingView, anoten ahí M2. Miren su gráfico y miren su curva de ascenso y cómo Estados Unidos durante la época de la pandemia imprimió más dólares que durante la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, su PIB, que es su Producto Interno Bruto, está endeudado por el 120%, es decir, lo debe todo más un 20% más. Y aparte de esto, es decir, su producción está empeñada en deuda. Tiene un dinero que no tiene cómo respaldarlo porque el patrón oro se abolió hace mucho tiempo. Ellos, su respaldo de la moneda no es a través del oro, sino a través de la producción como tal. Y una producción empeñada con un dinero producido masivamente podría acarrear una estanflación o una reflación, que son otros dos términos de la inflación que van a conocer un poco más adelante porque son más profundos y complicados de poder salir de él. Sí, Diego, M2. El M2 es el índice de cuánto dinero ellos imprimen sin tener un respaldo. Y quiero que nos explique, profe, ¿qué pasa cuando un banco central imprime dinero sin tener en su producción nacional este respaldo? ¿Qué pasaría a futuro con este fenómeno que hicieron los Estados Unidos aprovechando el fenómeno de la pandemia? ¿Qué efectos causaría? Los efectos económicos que causaría el imprimir dinero en exceso también aumenta en lo que es el sistema inflacionario. ¿Por qué? Porque está viendo, dentro de otras perspectivas, que el imprimir más monedas puede aumentar el poder adquisitivo. Y de una u otra manera no lo es, porque el papel o la moneda como tal no va a permitir que exista mayor incremento dentro de ese poder adquisitivo. O sea, es como un humo para poder engañar a la misma sociedad de que hacerlo de esa manera puedes aumentar mucho más tu sistema económico y no lo es. Y profe, ¿qué pasaría entonces si yo luego de construir todo este dinero ya no lo puedo respaldar en producción, pero empiezo a generar vías en el país, empiezo a construir túneles y empiezo a generar infraestructura y desarrollo dentro de mi propio país, pero para eso necesito mano de obra que obviamente voy a pagar? Entonces voy a generar de nuevo el empleo y tendría una reactivación económica que me justificaría que los empleados pagaran luego esta deuda que yo acabo de adquirir al generar este dinero. Al incrementar el sistema productivo de una u otra manera, lo que estás diciendo tú, genera un empleo, pero muchas veces pues no tiene ese mismo respaldo económico donde supuestamente genera empleo, pero de una u otra manera, por los diferentes sistemas, no va a poder cumplir a cabalidad con lo que está prometiendo a estas tasas de empleo. Entonces allí se va a generar otro proceso, otro fenómeno social donde va a incrementar aún mucho más la inflación y los problemas sociales dentro de un sistema económico. Exacto, y lo están viendo hoy cuando Estados Unidos empezará a construir y a construir y a construir y a generar para tratar de justificar este dinero que ha podido inorgánicamente emitir, y lo que están haciendo al final es una inflación que se les puede salir de las manos de control y puede generar una crisis económica mundial más grande que la misma pandemia. El producir tantos dólares como lo hicieron de esta manera es algo de mucho riesgo y en el cual si a la Fed, que ya no tiene más balance de dónde aprobar porque han aprobado 1.9 trillones de dólares en meses, lo que no se han gastado ni en la Segunda Guerra Mundial, y no van a tener un retorno de este capital porque lo gastaron en proyectos de salud y de proyectos sociales como alimentos para la gente, y eso no tiene un retorno. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, vamos entendiendo cómo hacer trading es muy ligado
a la inflación, hiperinflación, devaluación y estanflación. ¿Ok? Continuemos, profe. Yo creo que se nos va a ir otro pedacito más del Zoom. Tenemos 3 minutos y continuamos. Regalan un 5 los que quieren continuar con este tema tan importante del día de hoy, que está bien interesante. Excelente. Continuemos, profe. Ok. Aquí habla de otros conceptos también muy ligados a la inflación, donde indica la tasa de interés real, ¿no? Esta tasa de interés real dice que es la tasa que realmente se obtiene cuando se contempla, tanto la tasa de interés como la de inflación. Y generalmente se usa para reflejar el rendimiento futuro de bonos, certificados financieros, cuentas bancarias, entre otros. Por ejemplo, aquí nos da en la diapositiva, dice, por ejemplo, si el banco da una tasa de interés del 6% anual y la tasa de inflación es del 4% anual, entonces nos queda una real, neta más o menos en un 2% anual. ¿Qué pasa? Aquí nos indica que la tasa realmente tenemos que tomar en cuenta tanto la tasa de interés que puede colocar un banco como la tasa de interés real de inflación. Todos los sistemas bancarios deben tomar en cuenta el sistema inflacionario que está viviendo el país en ese momento. Es lo que permite establecer y definir dentro de un sistema financiero bancario cuál es el punto primordial y principal para establecer esas tasas de interés que van a ir de la mano con préstamos bancarios, con adquisición de viviendas, con adquisición de vehículos, entre otros. Es lo que estábamos hablando de estos sistemas de inflación y de hiperinflación, donde se imaginan adquirir una vivienda dentro de un sistema de hiperinflación. Todas las tasas de interés de un banco no van a ser fijas, van a ir variando a través del tiempo. Va a haber un momento donde tú puedas tener la capacidad para poder cancelar tu crédito a través de los años. Profe, Dígame, profesor. nos queda un minuto y Oh, vamos a darlo con una pregunta que es, para tomar entonces la fórmula del valor futuro del activo financiero, deberíamos de tomar entonces la tasa de inflación, la tasa real o la tasa neta anual o cuál debería de ser, pero no nos conteste ya. Nos vamos a tomar 5 minutos de descanso, vamos todos a los refrigerios y abrimos de nuevo la misma sala y continuamos. ¿Listo, chicos? Así que recuerden la pregunta, ¿cuál es el porcentaje de la tasa real que debemos de tomar para saber el valor futuro de un activo financiero? Nos vemos en 5 minutos, misma sala, conéctense ya.